Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU Historia y en esta ocasión trabajaremos las transformaciones estructurales en nuestro país desde el año 1958 hasta el año 1970. La clase anterior abordamos el periodo desde el año 1932 hasta el año 1958. Trabajamos Arturo Alessandri, su segundo gobierno, la creación del Frente Popular, los gobiernos radicales, sus principales características, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y también el surgimiento de nuevos actores sociales. El objetivo de la clase es analizar las principales transformaciones estructurales políticas, económicas y sociales de nuestro país en la década de 1960. Para comprender el proceso de transformaciones estructurales en Chile en la década del 60, tenemos que también entender cuál es el contexto internacional que influyó la política, la economía y la sociedad de nuestro país en esta década. Por eso es muy importante analizar el impacto de la Guerra Fría en Chile y en América Latina, cómo influenció la Guerra Fría en nuestro continente, y también en esta clase vamos a abordar los proyectos excluyentes, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Para entender el proceso de transformaciones estructurales de nuestro país en el periodo del 58 al 70, tenemos que comprender qué pasaba en el mundo, qué pasaba en América Latina y cómo esto repercute dentro de nuestra sociedad en ese proceso histórico. La Guerra Fría fue este conflicto, ¿cierto?, que surge después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, defensora del capitalismo y de la democracia liberal, contra la Unión Soviética, defensora del socialismo y de la economía planificada. Esta Guerra Fría repercute a todo el mundo en diferentes ámbitos. En el caso de América Latina y en Chile, en el ámbito económico. Sabemos que en Chile, principalmente las grandes empresas mineras también, eran mayoritariamente con acciones de norteamericanos. Eso pasó en América Latina y principalmente en Chile después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda como una de las potencias más importantes en el mundo. Segundo, sabemos que en nuestro país llegan misiones económicas estadounidenses para apoyar el desarrollo económico de nuestro país y para evitar diferentes problemáticas que se vivían en estos procesos históricos. 1925, Arturo Alessandri, este proceso de inestabilidad con la nueva constitución, y 1955, la misión Klein-Sachs, ¿cierto?, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en este proceso de populismo y también un proceso de inflación muy importante en nuestro país. Entonces, las dos misiones económicas más importantes, Kemmerer y Klein-Sachs. Otro punto muy importante es que después del 60, ya que nosotros estamos bajo la órbita estadounidense, empiezan a llegar diferentes aportes de la Alianza para el Progreso que ya vamos a abordar con mayor detalle. Eso en el ámbito económico. En el ámbito cultural, Chile hasta el día de hoy empieza a tomar el estilo occidental y principalmente el estilo de vida norteamericano, el consumismo, el crédito, la sociedad de consumo y gracias a la masificación de los medios de comunicación masivos como la radio, el cine y la televisión y también gracias a la ampliación de la base democrática, la sociedad va influenciándose con el estilo de la potencia hegemónica en Occidente, que era Estados Unidos. En el ámbito político, sabemos que después del 40, principalmente en el 43, Chile rompe tratados y relaciones con las potencias del eje y años después Chile participa en el TIAR, ¿cierto? Que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era un tratado que estaba a favor de defender a Occidente del avance de Oriente y principalmente defender el capitalismo y detener el avance del comunismo. También sabemos que en el año 1948, en los gobiernos radicales, se promueve la ley maldita, que era una ley que atentaba contra el Partido Comunista, prohibía su existencia y automáticamente Chile con esta política de Gabriel González Videla se alinea con Estados Unidos y defendía el capitalismo por sobre el comunismo. También tenemos en consideración que después del 60 en Chile empieza una campaña antimarxista
para evitar el avance del comunismo en América Latina, y recordemos muy bien que la Revolución Cubana del 59 fue ícono de este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en América Latina. ¿Cómo se evidencia este impacto de la Guerra Fría en América Latina y en nuestro país? Primero, sabemos que surgen diferentes movimientos revolucionarios en América Latina que se desprenden de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue utilizada por América Latina como una forma de resistencia, una forma de libertad, y Estados Unidos veía un temor en esto porque podía perder su zona de influencia. Mientras que la Unión Soviética ve en Cuba una órbita soviética muy importante para intentar difundir el socialismo dentro del continente americano. Por eso que en América Latina surgen movimientos guerrilleros de índole marxista. Claro ejemplo en nuestro país es el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR. El bloque capitalista empieza a influenciar y a promover el modelo político y económico en gran parte de América Latina. Este modelo estadounidense, obvio, si quiero yo Estados Unidos que mantener mi órbita y mi zona de influencia, promuevo mi sistema político y económico y resalto las virtudes de mi sistema político y económico. Por eso que gran parte del continente americano y gran parte de América Latina era países capitalistas con democracia liberal. Cómo Estados Unidos empieza a influenciar dentro de la política americana con dos puntos muy importantes. Primero, la Alianza para el Progreso, una política económica que se impulsa en el gobierno de John F. Kennedy, donde se iba a inyectar diferentes recursos a los países de América Latina en el ámbito social, en vivienda, en educación y en partidos políticos en algunos casos, para evitar el avance del comunismo dentro de los países. Fue una política económica y también de índole social, se podría considerar. Y lo segundo es la doctrina de seguridad nacional, también conocida como las escuelas de las Américas, ¿cierto? Donde diferentes militares de Latinoamérica eran instruidos en las ideas y en la ideología capitalista para intentar promover el capitalismo dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la sociedad para evitar el avance del comunismo. Y aquí surge el concepto de enemigo interno. Ya no solamente el enemigo que es el marxismo viene de afuera de las fronteras, sino también está dentro de la sociedad y dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso que esta política estadounidense, tanto la Alianza para el Progreso, inyección de recursos económicos en los países de América Latina, y también la doctrina de seguridad nacional, fueron muy importantes e influenciaron la política, la economía y la sociedad de la década del 60 en nuestro país principalmente. Tenemos en consideración el impacto de la Guerra Fría en el continente americano, las diferentes políticas norteamericanas para mantener el control y la hegemonía dentro de esta zona de influencia, y también cómo la URSS veía en Cuba una órbita muy importante para impulsar el comunismo dentro de América Latina. En el caso de nuestro país, en la década del 50 y el 60, Chile estaba basado bajo el ideal norteamericano y quería implementar esta democracia liberal, profundizar esta democracia, y para ello también quería impulsar y garantizar que los sectores populares, principalmente la clase media, que era muy importante en esa época, y también los sectores más bajos, fueran parte de la política. Como ya sabemos, la Guerra Fría afectó directamente a nuestro país. Un punto muy importante que quiero destacar es el rol de los partidos políticos para impulsar cambios sociales, económicos y políticos dentro de la sociedad. No lo olviden, para hacer política en nuestro país, en el siglo XX principalmente, se necesitan los partidos políticos, pero los partidos políticos y la sociedad, por este contexto de la Guerra Fría, estaban politizados, estaban divididos. Un punto muy importante que es fundamental para entender el panorama político de nuestro país en la década del 60 fue la creación de la democracia cristiana en el año 1957, porque viene a promover y a intentar dar otra mirada política a lo que estaba pasando en nuestro país. Otro factor muy importante es que la política de esta época estaba basada en que el valor de las ideas y los programas políticos era fundamental
para lograr el desarrollo. Por eso que los tres proyectos excluyentes decían que lo más importante para lograr el cambio era el programa político y era el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Así, cada proyecto excluyente, tanto Alessandri como Frei Montalva como Allende, quería desde su mirada política promover el cambio social, político y económico que necesitaba Chile para salir de los diferentes problemas que tenía nuestro país en la década del 60. Problemas de movilizaciones sociales, problemas económicos, alta pobreza, cesantía, problemas vocacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como en el año 1958 hasta el año 1970 empieza a surgir el concepto de proyectos excluyentes, o también conocido como proyectos globales, donde eh, cada postura política quería implementar su proyecto suprimiendo a las dos restantes. O sea, yo gano, pero no tomo tus ideas políticas y mi idea política es más importante que la tuya. Por eso que nuestro país desde el 58 al 70 también se caracteriza por ser un país que estaba dividido, politizado y también la política estaba muy bien repartida en las corrientes políticas e ideológicas. Antes de trabajar cada proyecto excluyente, creo que es muy importante que logremos evidenciar en este recurso, en este cuadro, las cifras de las elecciones presidenciales del 58, 64 y 70 y que podamos entender cómo estaba dividido el electorado en estas elecciones presidenciales. En el 58 se puede ver que estaba dividido en tres tercios claramente, tanto con Allende, Frei Montalva y Alessandri, gana Alessandri. En la del 64 ya podemos ver una pequeña diferencia donde principalmente el centro y la izquierda tienen mayor relevancia que la derecha política nacional y sobre todo en el 70 se puede ver esta división de los tres tercios con Alessandri, Tomic candidato de centro y también con Allende que gana esa elección. El primer proyecto global excluyente es el proyecto de la derecha de Jorge Alessandri, también conocido como el de los gerentes, desde el año 1958 hasta el año 1964. Alessandri toma la presidencia de la República después del segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, un mandato bastante convulsionado, con movimientos sociales y también con un proceso de inflación muy elevado. ¿Qué caracterizó a Alessandri? Primero, tenía un programa liberal basado en los principios estadounidenses. Segundo, él quería detener el proceso de inflación que afectó directamente a la economía nacional y obviamente al ámbito social, porque el poder adquisitivo empieza a disminuir de las personas, hay problemas con la moneda, aumenta la cesantía, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. También este gobierno de Alessandri se caracterizó por ser un gobierno orientado al empresario. Por eso es que se dice el de los gerentes, porque utilizó muchas personas empresarias en diferentes cargos claves dentro de la política nacional. Un punto muy importante también que llevó a Alessandri fue que lentamente acabó con el modelo EASY. Acuérdense que el modelo EASY fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en nuestro país, que al final de los gobiernos radicales, y sobre todo con Carlos Núñez del Campo, ya no estaba funcionando por el tema de la tecnología, por el tema de los recursos, también por la dependencia internacional de nuestro país. Y él empieza con un proceso de reformas económicas para intentar sacar a Chile del proceso de inflación. Este programa político de Alessandri en su comienzo fue muy exitoso, sobre todo desde el año 58 al 60, 61 principalmente, donde bajó la tasa de cesantía, la tasa de pobreza y también bajó la tasa de inflación en nuestro país y hubo un pequeño auge económico significativo. Pero después del terremoto principalmente, del 60, empieza la economía nacional a tambalear y entramos en una crisis económica significativa porque muchos de los recursos de nuestro país, arcas fiscales que se estaban recuperando, fueron orientadas y dirigidas a la reconstrucción del sur de nuestro país. Por eso que Alessandri se ve afectado en el ámbito político y económico y en sus primeros 3 años de gobierno se caracterizó por gobernar para la derecha principalmente. Pero después del terremoto, de todo lo que estaba sucediendo, Alessandri tuvo que cambiar su estrategia política y empezó a gobernar con coaliciones políticas. Empezó a llegar a acuerdo con los del centro, con algunos partidos de izquierda, en algunas cosas en específica,
y por eso se dice que Alessandri y su etapa de los gerentes acaban en el año 1961 cuando ya empieza a hacer coalición política, empieza a buscar el consenso. Otro punto muy importante que sucede después del año 61 es una crisis muy importante en la balanza comercial de Chile con esta diferencia entre exportaciones e importaciones. Chile exportaba mucho, pero también importaba muchos productos y empieza a surgir una crisis económica de eso que afecta al bolsillo de las personas. Y esta crisis económica que empezó a aumentar la pobreza, la cesantía y el movimiento social, automáticamente empieza a agudizar el movimiento de las personas para implementar un cambio político y social importante que pueda solucionar las problemáticas de la sociedad. Acá, en el recurso que está en la diapositiva, podemos ver en gran medida el programa político de Alessandri y da a conocer muchos puntos importantes. Quiero que lean el recurso y que destaquen la idea central del programa político de Alessandri en torno a lo que se dice en la fuente. Los proyectos de cambio bajo la democracia cristiana y la unidad popular. Uno de los más importantes fue el tema de la reforma agraria, un proceso que se vivió en gran parte de América Latina y por supuesto en nuestro país. Tanto la democracia cristiana en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y Allende con el gobierno de la Unidad Popular y también de una forma muy incipiente Jorge Alessandri impulsaron un proceso de reforma agraria nacional. ¿Cuáles son los principales antecedentes que impulsaron esta reforma agraria? Primero, el sistema laboral tradicional de nuestro país en el campo era inquilinaje y peonaje, un sistema que venía del siglo XIX y que seguía perdurando en muchas partes de nuestro país. Segundo, habían bajos volúmenes de producción agrícola que encarecían los precios de bienes básicos. Recuerden que el modelo ICI había fracasado, el campo no se trabajaba de buena forma y automáticamente la producción era menor y los precios de algunos productos aumentaban. También en nuestro país, en el campo chileno, había un retraso tecnológico significativo y Chile seguía dependiendo de la tecnología occidental, principalmente de Estados Unidos y de Europa Occidental, para implementarla dentro del campo chileno. Otro punto muy importante es la falta de capital e iniciativa empresarial. Tanto las acciones internacionales, principalmente de Estados Unidos, en el campo nacional y en algunas zonas en específicas, fueron en disminución y afectaron directamente a la economía nacional. Esta reforma agraria fue impulsada principalmente por el gobierno de Chile, con apoyo de Estados Unidos en su comienzo, principalmente con Jorge Alessandri, y también la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental. ¿Por qué creen que la Iglesia Católica tuvo un rol fundamental en este proceso de reforma agraria? Les dejo esa interrogante. Esta reforma agraria tuvo tres etapas en nuestro país. Primero, la reforma de los maceteros, desde el 62 al 64 en el gobierno de Jorge Alessandri, una reforma muy incipiente donde existieron expropiaciones muy limitadas y que no cambió el factor productivo y el sistema económico del campo en nuestro país. Segundo, estuvo la reforma estructuralista del 64 al 70, principalmente liderada por la democracia cristiana y por esta revolución en libertad por Frei Montalva, que colocó los cimientos de cómo debía ser la reforma agraria en Chile. Y tercero, este proceso de agudización fue el tema del 70 al 73 con Salvador Allende y la Unidad Popular, donde el proceso de reforma agraria tuvo su punto más importante en este proceso agrario nacional. ¿Cuáles eran los principales objetivos de la reforma agraria? Primero, transformar la propiedad de la tierra, ayudar principalmente a la producción nacional, ayudar al crecimiento agropecuario de nuestro país y también a mejorar la calidad de vida de los inquilinos y peones y principalmente del campo nacional. Otro punto muy importante de esta reforma agraria, tanto en el gobierno de la Unidad Popular como también en el gobierno de Frei Montalva, era buscar la participación política de los campesinos. Los campesinos, principalmente con Allende, fueron muy importantes dentro del programa político y dentro también del programa social de la época. Por eso que la reforma agraria se suele trabajar como un conjunto tanto de la Unidad Popular como la democracia cristiana.
Ya trabajamos el primer proyecto global o excluyente, que fue el de Jorge Alessandri desde el año 1958 hasta el año 1964. Luego de eso llega la presidencia de la República, la democracia cristiana, con la revolución en libertad liderada por Eduardo Frei Montalva. Sabemos entonces que la democracia cristiana fue muy importante en la política de nuestro país a finales de la década del 50 y también en la década del 60. Recuerden que el Partido Demócrata Cristiano es fundado en el año 1957. Entonces, llega al poder esta alianza, esta coalición de centro liderada por la democracia cristiana, que tenía una inspiración en el comunitarismo, en el trabajo en conjunto, en lo colectivo por sobre lo individual, y era una opción totalmente diferente al capitalismo y al marxismo que estaban predominando el mundo por el tema de la Guerra Fría. Entonces, Frei Montalva gana la elección del 64 con un apoyo ciudadano muy importante porque la ciudadanía veía en este nuevo programa político una instancia para hacer política de una mejor forma. Un punto importante que caracteriza esta revolución en libertad es el apoyo de la Iglesia Católica a esta revolución en libertad. La Iglesia Católica fue fundamental dentro del programa político de la Revolución en Libertad, ya que tenía pilares fundamentales la democracia cristiana que estaba orientada al catolicismo. Algunas de las reformas más importantes impulsadas dentro de esta Revolución en Libertad: número uno, la reforma agraria que ya abordamos en su etapa estructuralista significativa. Número dos, la chilenización del cobre, ¿cierto? Donde el Estado quería controlar un 50,1% de las empresas privadas para que el recurso del cobre quedara en manos nacionales, porque ustedes saben que Chile gana por el cobre por la exportación, por el impuesto al cobre a las empresas extranjeras. El Estado, en el gobierno de Frei Montalva, llega a un acuerdo con diferentes privados y controla diferentes yacimientos mineros, pero surgió una problemática donde fue cuestionada la democracia cristiana y Frei Montalva. El Estado controlaba las empresas, pero las seguían administrando los privados. Eso en el ámbito de la chilenización del cobre, importante en Frei Montalva y también muy significativo en la Unidad Popular. Otro punto muy importante es el tema de la promoción popular, donde en gran medida la Revolución en Libertad quería promover esta participación de los sectores medios y populares dentro del ámbito social y también dentro del ámbito político. Por eso que las instituciones de carácter popular, como las juntas de vecinos, los centros de madre, los clubes deportivos, fueron muy significativos para el gobierno de Frei Montalva, porque tenían un doble carácter, un carácter político significativo y también un carácter social muy, muy importante. Pero surge una problemática en la década del 60 significativa, donde esta participación popular empieza a llevar a una radicalización de la sociedad, algunos que apoyaban a la Revolución en Libertad y otros que estaban en contra de la Revolución en Libertad. Por eso se dice que fue una arma de doble filo para la DECET y para la Revolución en Libertad. Eso en el ámbito de la promoción popular. Otro punto muy importante fue la política educacional, que fue significativa. Se implementó un cambio en el sistema de enseñanza media, se crea la prueba de actitud, ¿cierto? Que fue antes de la PSU, se implementan diferentes recursos dentro de la Revolución de Libertad, la creación de diferentes establecimientos, perfeccionamiento de docentes, un nuevo currículum y también tiene un rol muy fundamental los estudiantes dentro de la Revolución en Libertad y dentro del proceso del 64 al 70. Eh, el movimiento de la FECH, ¿cierto? También el movimiento de los alumnos de la Universidad Católica, que querían promover un cambio significativo dentro de la universidad y dentro de la educación superior y querían ser también partícipes de los movimientos sociales y del cambio político que necesitaban los estudiantes en este proceso histórico estudiado. Por eso que las universidades tienen una influencia social significativa en la década del 60 y también en los primeros años del gobierno de la Unidad Popular. En la política nacional, el centro político es muy importante para decidir quién va a triunfar en las elecciones presidenciales, parlamentarias y también en las elecciones municipales.
En Chile en los primeros años del siglo XX, el Partido Radical tenía un rol fundamental como centro político. Luego de la creación de la democracia cristiana, cambia el panorama político establecido y la DC hasta el día de hoy es muy significativa dentro de las elecciones de cualquier tipo. Acá les dejo un recurso, una fuente iconográfica donde se da a conocer la importancia de la democracia cristiana y cómo se cuestiona que tome una vía, ya sea la derecha o también la izquierda. El último proyecto global fue la Vía Chilena al Socialismo desde el año 1970 hasta el año 1973, que estuvo liderada por Salvador Allende y también por la coalición política de izquierda que fue la Unidad Popular. Sabemos que la importancia de la Unidad Popular dentro del programa político de nuestro país, la importancia de Allende como figura importante junto con Pinochet también, y tenemos en consideración la trascendencia de la Unidad Popular dentro del panorama político de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Tengamos en consideración lo siguiente: la Unidad Popular y Allende siempre fue una figura muy importante dentro de la política nacional y que tentaba contra la zona de influencia norteamericana. Al igual que Cuba, con Fidel Castro, cuando empieza la revolución por la vía armada, en Chile llega el socialismo por la vía democrática. Y es un punto muy importante que hay que destacarlo. Las ideas principales de este programa de gobierno, de esta vía chilena al socialismo, son obvias, ¿cierto? El marxismo, las ideas de Marx, eh, el tema de las clases sociales, del control estatal sobre la economía, de la participación de los grupos sociales, ¿cierto? Y un punto importante de esta unidad popular y este programa de gobierno político fue el tema de cómo trabajó con los sectores populares, principalmente tanto urbanos y rurales. Por eso que la Unidad Popular se caracterizó por ser una coalición de partidos de izquierda, pero también de agrupaciones ciudadanas, ¿cierto? Algunas de las principales características y reformas dentro de la Unidad Popular son las siguientes. Primero, la profundización de la reforma agraria. En esta etapa del 70 al 72 principalmente se expropiaron una cantidad considerable de tierras y se repartieron a los obreros. Recuerden esto, expropiación no es quitarle sin pagar. Se le quita a una persona una tierra determinada y el Estado financia eso, le paga lo que costaba el valor de la tierra. También está el tema de la nacionalización del cobre, ¿cierto? También se profundizó, más empresas pasaron a manos estatales también, el 50,1, la división El Teniente, Chuquicamata, entre otras. Y otro punto muy importante es la creación de un área de propiedad social. El Estado empieza a controlar la industria nacional más que el privado y también controla la banca, o sea, cómo circula el dinero dentro de nuestro país. Algunas de las problemáticas más importantes dentro de la Unidad Popular son las siguientes. Esta Unidad Popular tuvo que llegar al poder en un proceso histórico muy significativo, en este proceso de la Guerra Fría, y automáticamente Chile se dividió aún más, estaba aún más polarizado y había conflicto social, no solamente de los grupos políticos, sino también se traspasó a la sociedad. O estabas a favor de la Unidad Popular o estabas en contra. También existieron diferentes crisis económicas dentro de la UP, ¿cierto? Como el paro de camioneros, el bloqueo estadounidense, la figura de Nixon también dentro del contexto nacional e internacional, cómo influyó la política norteamericana en nuestro país, y todo acá ustedes saben en el golpe de Estado del 73. ¿Cuál fue el objetivo máximo, más importante en las 1000 primaveras, como algunos consideran, o los 1000 inviernos o infiernos, como dicen algunos? Es el tema del objetivo principal era construir un Estado socialista en el marco de la institucionalidad democrática de Chile. Ningún país había llegado al socialismo y había implementado cambios por la vía democrática. Siempre había una revolución, un golpe de Estado, había alguna revuelta social importante. Por eso es significativo destacar estas cosas de la vía chilena al socialismo: el voto, la democracia, también el consenso político y también la intervención extranjera que ha sido significativa en nuestro país en gran parte del siglo XX y hasta la actualidad. Les dejo algunas preguntas para terminar. Primero,
Señala ejemplos de la influencia de Estados Unidos en Chile durante el siglo XX. Muchísimos, ¿cierto? 2. ¿Cuál fue el vínculo entre el contexto latinoamericano de la Guerra Fría y la implementación de transformaciones estructurales en Chile? ¿Tiene algún punto de conexión? ¿La Guerra Fría influyó dentro del panorama americano y principalmente de Chile? 3. ¿En qué se diferenciaron los proyectos de cambio de la democracia cristiana y la unidad popular? Sabemos los que tienen en común, pero ¿cuál creen ustedes que es la principal diferencia entre la Revolución en Libertad y la vía chilena al socialismo? Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: trabajar los diferentes proyectos globales o excluyentes de 1958 hasta el año 1970. Abordamos a Jorge Alessandri, principales características, Eduardo Frei Montalva, esta Revolución de Libertad, también sus principales características de su gobierno, y la vía chilena del socialismo con Salvador Allende y la Unidad Popular. También abordamos la influencia norteamericana en el siglo XX en nuestro país con dos políticas muy importantes, tanto la Alianza para el Progreso como también la Doctrina de Seguridad Nacional y algunas misiones económicas como la Kemmerer y también la misión Klein-Sachs, que fueron muy importantes para influenciar a nuestro país en torno al capitalismo. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de cuarto PSU. Adiós.